Mi ponencia va centrada en la información que hay que dar y hay que recibir en un suceso. Por ejemplo, ayer, en el Faro de Vigo, venía la información de un incendio que había habido el día anterior. Y leyendo el artículo, digo, menos mal que la ponencia va en este tema, porque venía los clásicos errores, que luego los otros ponentes profundizarán en el tema, lo importante que es dar la información y con profesionalidad. ¿Por qué? Porque si al final hay un incendio y sale un humo negro que se veía desde todo Vigo y el profesional, el dueño de la empresa, el bombero, no atiende a los periodistas, el periodista lógicamente está haciendo su trabajo y pregunta a la señora de la esquina. Y la señora de la esquina dirá, uy, mucho cuidado que allá hay amoníaco, porque yo recuerdo una vez que tomé unas gambas que olían a amoníaco. Entonces, claro, es importante de que haya buena información para que la actuación de los profesionales sea la correcta y, lógicamente, para tranquilizar a la opinión pública. Y digo tranquilizar no en el sentido de quitar importancia a las cosas, sino que cuando no se saben o hay rumores, pues evidentemente se crea una alarma social injustificada. Entonces, el objetivo de mi ponencia pues es claramente decir qué funciones de comunicación hay que hacer. Y es como todos los demás campos. Yo no soy periodista, luego otro de los ponentes es un profesional del tema, pero evidentemente necesita una formación y un saber hacer como en cualquier otra profesión el tema de la comunicación. Los sucesos, lógicamente, hay que tenerlos establecidos desde el principio a nivel de empresa. Yo hasta el 1 de abril, como ha comentado el moderador de la mesa, pues era el responsable de toda la protección civil de Renfe y luego en su momento de Adif, cuando cambió el nombre de la empresa. Y claro, y hay que tener los sucesos tipificados. O sea, una empresa que cuando entré yo era 70.000 empleados, claro, no se puede llamar lo que sería ahora al 112 porque salga una papelera ardiendo, que además se va a pagar con un extintor por la persona que está de vigilante, que está perfectamente capacitada para pagarlo. Entonces, es muy importante a nivel de toda la organización de saber cuando una cosa se hace por medios propios, cuando no se hace, cuándo hay que avisar, cuándo es obligatorio avisar según la ley, pero siempre todo muy medido, porque evidentemente si se llama al 112, el 112 lo oye una serie de personas que tienen acceso y tal, pues a lo mejor no, es que ha habido un gran incendio en la estación de tal o en la fábrica de tal, y a lo mejor era una cosa que no había ni que llamar, por lo que os digo, porque una papelera no hace falta llamar a los bomberos si tienes una persona que te lo sabe pagar. Pero vamos, como aquí estáis todos profesionales, no hace falta que abunde mucho en este tema. Lo que sí es muy importante también es el tener una chuleta, que nosotros llamamos una chuleta, una plantilla de las cosas que hay que decir. Porque pensar que en las empresas grandes, si yo digo a un parque de bomberos, hay un incendio en el taller de no sé qué, pues no tiene por qué saber todos los talleres de una organización grande. Hay que decir, soy fulanito, te espero en tal sitio, este es mi teléfono, se accede por aquí. Nosotros podemos contar anécdotas antes de que empezáramos a tener con los bomberos jornadas, enseñarles túneles, enseñarles anécdotas mil, desde llamar a los bomberos, hay un coche incendiado en la estación de Chamartín y lógicamente los bomberos ¿a dónde van? Al aparcamiento, ¿a dónde van a ir? Si le han dicho con un coche. Y en cambio el ferroviario, para él un coche es un vagón de viajeros y estaba en las vías ardiendo, ¿no? Entonces, en este sentido es muy importante, pues, jornadas como esta. Nosotros dábamos cientos de jornadas a todos los colectivos, desde la Unión Militar de Emergencia, la Policía Nacional, la local, la Guardia Civil, los bomberos de la comunidad, los bomberos de la ciudad, porque claro, si tenemos que no hemos tenido, una gran desgracia en un túnel, pues como el túnel de Guadarrama de 30 kilómetros, pues acaban yendo bomberos de todos los lados, ¿no? Igual que bueno, aquí cuando se haga el túnel de Vigo a la nueva estación, pues por unas dimensiones que hay que hacer
todo lo posible para que no haya ningún accidente, lógicamente, pero que si un día pasa con los trenes de cercanías con 1000 y pico personas, casi 2000, pues evidentemente imaginaros lo que supondría de los efectivos que harían falta para la intervención. Y lo del punto de encuentro, ya os digo que es muy dado a las personas que, como van todos los días a la fábrica tal, al polígono tal, pues se creen que los demás lo tienen que conocer. Oye, vete al polígono que está en la carretera tal. Bueno, pues no, como no le digas exactamente el punto kilométrico, no le digas la salida, pues se pierden unos minutos que todos sabemos que los minutos primeros son los más valiosos. Aquí ya el tema ya es más polémico, porque dice, ¿qué tiene que hacer un portavoz en una crisis? Esta es la filosofía, digamos, no son ciencias exactas, es la filosofía que yo tengo, pero evidentemente otras empresas no la tienen. Lo único que yo sí os puedo decir, que las empresas, aprovechando que estamos en un balneario, las empresas de aguas, por ejemplo, que han seguido esta política, han triunfado. Otras empresas, cuando han tenido problemas en las plantas embotelladoras de agua, han querido ocultar el tema, al final ha habido unos rumores que prácticamente las han hundido. Entonces, ¿cuál es mi filosofía? Primero, decir la verdad. Si en una cosa no se dice la verdad, y hay ejemplos varios, o sea, ya digo, pues no quiero meterme en grandes accidentes como ha habido aquí en la costa, pero, por ejemplo, el agua de Lanjarón en Granada tuvo unos problemas hace 40 años, 50, y faltó poquísimo para que aquello no se hundiera la empresa, y al final salieron a flote pues con unos costes tremendos de precintos para el agua, de controles, porque en un momento determinado intentaron ocultarlo, y al final la gente pues se entera por uno por otro el rumor, y la gente pues sencillamente pues no compraba el agua. Los del agua Perrier tuvieron unos problemas con los gases naturales, pues agua con gas, pero es gas natural, con unos filtros. Lo comentaron directamente la verdad, retiraron toda y bueno, y siguen con unos resultados maravillosos de beneficios. Decir la verdad no quiere decir, a mí me parece que el accidente de ayer fue porque querían cobrar el seguro, no es eso, es decir los hechos confirmados. Es decir, yo tengo mucha experiencia, desgraciadamente, en accidentes de tren, un accidente de tren de mercancías. Pensar que la empresa ferroviaria transporta lo que quiere el cliente que lleva, pues lleva mercancías peligrosas, hay miles. Entonces, lo primero que hay que formar al maquinista, que ese seguro que está, porque es el que lleva el tren, de que lo que lleva el tren, y hay que darle una ficha de cada producto y qué medidas de intervención tiene que tener cada producto, de tal manera que cuando un tren descarrila y se queda aquellos 20 vagones como un acordeón, pues puede pasar como en Córdoba, que era todo de gasóleo y estaba todo muy claro lo que había que hacer, pero a lo mejor hay un producto rarísimo que no lo hemos oído en la vida, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, uno que fue cuando empezó la gasolina sin plomo, que en la vida he oído yo hablar de ese producto, cogían la ficha, aquello contaminaba, ardía solo, no se podía diluir, o sea, bueno, pues evidentemente tiene que haber la información para los servicios profesionales, y a la hora de hablar con el periodista, a la hora de comunicar a la televisión, que hoy en día enseguida te llega a la televisión, suponiendo que no haya una cámara, que ahora en casi todos los sitios hay cámaras, pero es hablar de los hechos confirmados, no es decir, me parece, o me imagino, o casi seguro, decir, no, aquí lo que ha pasado es tal cosa, ha habido un descarrilo con 17 vagones que los servicios de intervención saben perfectamente lo que hay y están tomando los medios adecuados, porque puede ser pues de material radiactivo, o no serlo, o ser gas para los sifones, o sea, claro, hay mucha diferencia. Hablar de los hechos confirmados solamente tiene una importancia, que es el ser conciso. Tú eres conciso, le das una primera información y muestras interés hacia el que te está preguntando. Porque claro, no puedes que llegue un periodista, que lógicamente que va a hacer su trabajo y que afecta a tu empresa, porque eso sale en la televisión a los 2 minutos de qué ha pasado,
No, pues, no, oye, déjame que estoy trabajando, no me moleste, porque mal vas vendiendo, así no vendes tu empresa, ¿no? Entonces hay que mostrar interés y hay que difundir los puntos positivos. Yo recuerdo cuando hubo el último atentado que hubo en Barajas, que el arquitecto mostró los puntos positivos. Dice, qué bien hicimos el aparcamiento, no hacerlo debajo del edificio. El aparcamiento está separado, solamente ha afectado al aparcamiento, aunque hubo desgracias personales y tal, pero evidentemente no es lo... De hecho, ahora los nuevos rascacielos no se hacen los aparcamientos debajo sino que es mostrar siempre hay algo positivo. Es decir, pues, ha pasado esto, están tomadas las medidas, está acordonado, esto no se propaga. O sea, eso siempre hay que decirlo. Y, lógicamente, permanecer en calma. Claro, si el que está de interlocutor pues se pone histérico, pues sales histérico en la tele, claro. O sea, sales chillando. Y luego, el último punto, es muy importante, es actualizar la información. O sea, es preferible decir al periodista, mira, esto yo sé hasta aquí, dentro de 2 horas te vuelvo a informar, te la voy a ir actualizando. O sea, tú vas a hacer un nexo con los modos de comunicación, con los medios de comunicación, de que te van a preguntar a ti, no van a ir a preguntar por otro lado. Esto es relativamente sencillo y nosotros en la empresa lo que hacíamos era sencillamente, pues a todo el mundo le dábamos un pequeño barniz y decíamos, y mira, y para que a ti no te pregunten mucho, porque tú eres un operario, tú eres no sé qué, y tienes que efectivamente estar a tu trabajo, le dices, no te preocupes que te va a atender un compañero tuyo que evidentemente para las grandes empresas les interesa pues tener profesionales 24 horas al día, estamos hablando, 365 días al año, es decir, que pues, pensar que cualquier cosa que digamos, es decir, quiero tener un periodista para atender a los periodistas, estás hablando de 5 sueldos para cubrir todos los turnos, ¿no? Que es la media normal, 5 o 6, depende de las vacaciones que se tengan. Entonces, esto ya os digo que es relativamente sencillo el que las personas estén formadas, que haya incluso profesionales, que los demás se acostumbren a decir te va a atender fulanito porque yo estoy en otras cosas. Lo que es más difícil es lo siguiente, ¿qué no hacer en una crisis? Porque yo es que me asombro, o sea, veo la televisión todos los días, todos los días pasan cosas y hay gente que parece que se está confesando, que está hablando con el psiquiatra, oye, que te está preguntando a alguien que no conoces de nada, de algo que tú acabas de aterrizar y has visto que hay aquí un lío, y empiezas a hacer especulaciones, no, seguro que es que el maquinista había bebido, o seguro que no sé qué, pero ¿seguro de qué? Estás tú imaginando, enseñando tus miedos. Bueno, entonces, en ese sentido, y me da lo mismo cualquier colectivo, o sea, yo, como vivo en Madrid, pues he tratado mucho con los servicios de Madrid, el SAMUR, el otro y tal, y nunca hacen especulaciones, cuentan lo que estábamos diciendo antes, lo positivo, pero sin hacer especulaciones. Y no puedes exagerar, claro, no puedes exagerar y decir, uy, pues es que aquí esto, como se líe, como reaccionen estas 2 sustancias peligrosas, porque no sé qué, pero tampoco puedes subestimar. O sea, si tú tienes un incendio en un vagón de 50 toneladas y resulta que aquello lleva un gas a presión que arde, pues tendrás que decir, oye, que aquí puede haber una bleve, que esto llega a 500 metros, que no pase como ha pasado alguna vez en España, que los turistas a 200 metros filmando el camión y luego explota y se lleva 7. O sea que es ni exagerar ni subestimar. Y luego lo que ya es de chiste, pero que evidentemente debe ser porque la gente, no sé, o nos pasará a todos, que a lo mejor te enfocan 3 televisiones y te da ahí un aire de protagonismo y tal, o tienes a alguien que conoce a fulanito, y mira, te voy a contar una cosa confidencial, esto es fuera de antena. Bueno, eso es una locura, pero que se hace a diario, es decir, te voy a contar esto, pero esto para que tú lo sepas, no se lo cuentes a los demás. Esto no
Esto fuera de antena. Bueno, fuera de antena no existe. O sea, eso fuera de antena, pues evidentemente un profesional tiene que utilizar su información, salvo que me corrija el siguiente ponente y me diga si existe con lo desconocido lo de fuera de antena. Lo de dar una exclusiva a un periodista es poner a otros en contra. Si tú tienes de 3 revistas y quieres dar la información a uno, pues los otros pues algo sacarán y no te van a favorecer tanto como si dices, señores, os convoco a los 3. Yo normalmente cuando he estado con periodistas, y ha habido veces, me recuerdo por ejemplo en la Costa del Sol, que eran 30 periodistas y bueno, y además estaba pues eso, todas las fuerzas y cuerpos de intervención, de bomberos, policías, Guardia Civil, de todo, pues yo mi papelito, daba mi papelito siempre escrito, mira, aquí tenéis 7 hojitas con lo que os quiero decir por si me equivoco, y aquí tenéis 3 fotos, y aquí antes era un vídeo, ahora le das un DVD, y si no, pues se lo pones en una página web, ¿no? Y luego, por supuesto, tú estás en una empresa, no puedes relevar información confidencial, o sea, hay cosas que son confidenciales, o sea, hay cosas que claro, son de seguridad, incluso hay puntos estratégicos en el caso particular de la red ferroviaria, pues, y en otras empresas tal, son confidenciales, pueden ser desde cosas que son patentes a cosas de estrategia nacional, hay puntos que no se pueden dar. Y luego lo de buscar culpables cuando estás en un accidente, pues menos, ¿no? O sea, buscar culpables no, hay que decir, oye, mira, esto habrá una comisión de investigación y esto, pues normalmente en 9 meses, año y medio, pues se hace tal. Estas prácticas, las grandes empresas, por ejemplo, cuando hay un accidente aéreo, pues las grandes compañías pues lo tratan bastante bien, o sea, porque como el accidente aéreo evidentemente tiene mucha repercusión en la prensa, en la televisión, yo estoy convencido que el transporte aéreo es un modo muy seguro de transporte, pero cuando pasa, como claro, mueren 200 o 300 de golpe, pues sale en televisión. Pero la información, en cambio, la dan muy bien, o sea, la tienen muy claro, que hay unas comisiones independientes, estatales, que son los que van a ver los culpables, ¿no? Y luego, lo de los comunicados, pues es lo que os comentaba antes. Si tú no das comunicados, pues evidentemente el periodista, pues eso, pregunta, pues a la de la cafetería que y tal, y uy, ese coche, ¿cómo? Iba muy deprisa, uy, iba deprisa, iba rapidísimo, o tal. Entonces, siempre es preferible dar comunicados, y ya os digo que yo particularmente siempre me gusta darlos por escrito, porque es más difícil equivocarte y desde luego es más difícil que pongan palabras que tú no has dicho, porque tú a lo mejor estás pensando en una cosa y otra persona puede interpretar. Y luego, bueno, no puedes dar enfoques humanos no sujetos a la realidad y que perjudiquen a nivel de la empresa. Hay montones de accidentes, por ejemplo, bueno, ahora en España no, pero ahora, por ejemplo, en Japón está muy de moda que la gente cuando se suicida, parece que en Tokio se suicidan 70 personas todos los días o cosas así, pues se tiran a los trenes de cercanía. Claro, no puedes llegar allí y parar una ciudad de 20 millones de personas por una persona que se ha suicidado y salir diciendo, uy, qué pena. Claro, la culpa la tenemos nosotros porque tenemos el tren, porque deja viuda, porque deja 3 niños, bueno, en la empresa. Y me da lo mismo, me da lo mismo hablar de estar en un grupo de bomberos que la policía, que tal. Hay que tener claro dónde trabajas y a quién tienes que favorecer, ¿no? Y luego hay un tema muy importante, claro, porque esto de la información, bueno, pues todos lo sabemos, que ahora la información va mucho más rápida, es el Internet, es el móvil, es todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahora en los ayuntamientos, en las comunidades, en las grandes empresas? Pues tener un centro 24 horas. Un centro 24 horas que recibe toda la información. En Renfe lo implantamos cuando hubo una noche desgraciada, hubo 2 accidentes en la misma noche, días diferentes, pero bueno, uno
a las 9 y pico de la noche y otro a las 12 y pico de la noche, ¿no? De crear un sitio donde se centralizaba todo, con los teléfonos. Bueno, recibimos llamadas, pues yo vivo al lado de donde está el centro, llegué el primero, pues sencillamente porque vivo al lado, y hasta de Australia, porque salieron los teléfonos diciendo una señora, no, es que mi nieta está en España, pero iba en tren, no iba en tren tal. Entonces, lo que sí es importante, como hoy en día se entera todo el mundo, tener la información actualizada. Curiosamente, en ese accidente nos pasó más de una vez que había personas que le decías, no, es que su hija está herida y está ante el hospital. Pues la persona se tranquilizaba. O sea, lo peor que puede pasar es que tú tienes un familiar en Londres y resulta que en el metro de Londres ha explotado una bomba. Te quedas raro. Si ves la lista de accidentados y no está, pues bueno, te quedas súper tranquilo, pero incluso si sabes que está y que está en tal hospital, pues te quedas más tranquilo que si no sabes nada, ¿no? Entonces, eso la única manera, claro, no es dar información uno a uno a quien llama, sino tener todo centralizado 24 horas y todas las facetas de la empresa. En las empresas siempre hay pues muchas facetas y que estén todos. Entonces, tener relación de fallecidos, de heridos. Eso ya os digo que lo hicimos hace unos años. Hoy en día los 112 que se ha comentado esta mañana hacen una labor estupenda en ese sentido, de centralizar información directamente con los hospitales y con los médicos y difundir la información. O sea, es obligación de la empresa, nosotros nos creemos, obligación de la empresa, que si ha pasado algo, pues hay que difundirlo. Y hoy en día difundirlo es que es muy fácil, desde ponerlo en la página web pues eso, a un correo electrónico y tal. Lo peor que te puede pasar, como me pasó a mí cuando hubo la huelga de los controladores aéreos, que estaba en Barajas, menos mal que yo estaba a 10 minutos de mi casa, que al final me marché, y estás una hora y no te dicen nada. No, es que por motivos técnicos el avión se retrasa. Leche, pues si hay una huelga y no hay controladores, dímelo, y en vez de estar 7 horas intentando conseguir una Coca-Cola, porque al final se acaba todo en los bares, para irme a mi casa tal, y claro, eso, los que estábamos a 10 minutos de nuestra casa, los que resulta que iban a Inglaterra y el equipaje factor y tal, eso es lo peor que yo creo que se puede hacer, es el no difundir la información que se tiene, la real, la contrastada, se da y tal. En conclusión, que nosotros creemos que las situaciones de crisis hay que preverlas, la gente tiene que estar formada, cada uno tiene que saber su papel, y porque la peor imagen siempre se produce pues cuando falta la información o cuando falta la comunicación. Pues muchas gracias y os agradezco la presencia. Espero que en el coloquio